Hola, me llamo Diego Díaz, trabajo conjuntamente con Clara Bock. Nuestro trabajo se centra en el ámbito de la esfera pública y el arte público, utilizando las nuevas tecnologías. Dentro de las distintas acciones que hemos desarrollado estaría también enmarcada el proyecto Doorbok Valencia, o los encuentros Doorbok Valencia, que están basados en encuentros donde la gente se reúne para debatir o presentar proyectos en torno al arte o la tecnología, bajo el epígrafe de gente que hace cosas raras con la electricidad. Bueno, Clara y yo fuimos compañeros de clase estudiando Bellas Artes. De ese momento empezamos a colaborar juntos. También surgió una relación sentimental que dura tanto profesional como sentimentalmente hasta el día de hoy. Empezamos a trabajar juntos básicamente por una cuestión de eficiencia, ¿no? Porque empezamos a ayudarnos el uno al otro en los proyectos que teníamos individualmente, y al cabo del tiempo pues nos dimos cuenta de que tanto las ideas como los intereses iban confluyendo, y al mismo tiempo pues trabajamos de manera colectiva. Bueno, nuestro interés por trabajar se basa en fomentar el uso participativo, creativo y lúdico del espacio público por parte de la ciudadanía. Nosotros nos interesa desarrollar proyectos o sistemas interactivos, medianamente también inteligentes dentro de las posibilidades, para hacer que la ciudadanía se apodere del espacio público y participe de él desarrollando actividades. Residimos en Valencia, pero nuestro campo de trabajo artístico a nivel profesional es internacional. También hemos participado en numerosos proyectos en toda España, pero dentro del ámbito de la tecnología no te puedes circunscribir a un entorno tan acotado. Entonces nosotros hemos trabajado y trabajamos en todo el mundo. Los participantes en nuestros proyectos se ven muy ilusionados o interesados en participar en los mismos, ya que nosotros hacemos un uso lúdico de la tecnología y muy participativo. Entonces, claro, esto cuando lo colocas en el espacio público siempre hace que la gente en un primer momento tiene esa sorpresa hacia qué es esto, cómo funciona, y luego después, evidentemente, tras descubrir cómo funciona y demás, fomentamos lo que sería una reflexión crítica, ¿no? en cuanto al hecho participativo o en cuanto al propio proyecto, los planteamientos conceptuales del propio proyecto. Bueno, no soy de dar consejos, pero si algo podría decir al respecto es invitar a los estudiantes a salir a la calle, a observar lo público, lo social, y a salir un poco del ámbito de lo académico, de lo artístico, para entender la sociedad en su conjunto y hacer como unas prácticas más basadas en lo social, ¿no? Entender un poco la situación en donde vivimos en estos momentos, el urbanismo, la crisis de la ciudad, la identidad como ciudadano, un montón de aspectos, ¿no? Sobre los cuales queda mucho por debatir y mucho por pensar.